Sí, ahí te escucho, se cortó un poquito. Creo que no, ahora le perdí la cuenta en los últimos, te diría que En las últimas de final horas. de octubre Ujú. debe andar en 180, calculo, Ajá. 190. Muy bien. Estaba en 170 y pico hace un mes y medio atrás, así que se han ido produciendo una serie de salidas. Sí, el récord, no solo lo que vos decís, la jornada, sino personalmente yo no tengo registro de un gobierno que pierda por goteo la cantidad de funcionarios. Eso hace a la calidad de la gestión Claro. del... No, no es un tema menor, porque, digamos, vos como funcionario, si no sos de carrera y si venís de afuera, tardás un tiempo en acomodarte y en conocer cómo se estructura un organigrama estatal. No solamente en aprender a ver quién es el mozo que te va a servir el café en el ministerio, sino todo el entramado y la definición de una gestión no es un tema menor. Y eso se ralentiza y eso, por eso, digamos, no hay una construcción, no ve una construcción de una agenda de la gestión que vaya más allá de las novedades y de la potencia política que pueda tener el presidente de la Nación, la visibilización que tiene Luis Caputo, el tema de la economía. Vos nos ves, como otros gobiernos, a funcionarios proponiendo, instalando agenda que vaya más allá de dos o tres cosas muy puntuales. Por estas horas, el tema de la ley de presupuesto, lo que puede ser o no la reforma laboral, si avanza o no en el Senado, qué términos, si, por ejemplo, si se condicionó con la Constitución Nacional en cuanto a lo que representa esa ley de reforma laboral, que tiene que ver con modificar cuestiones impositivas, y a partir de allí el planteo de parte de diputados de la oposición de que efectivamente la Cámara de Origen para el proyecto de reforma laboral debería ser la Cámara de Diputados. Bueno, ese tipo de cuestiones, pero vos los ves en la agenda mediática, política, en construcción de temas que tengan que ver con algo que vaya más allá de discusiones puntuales, de errores puntuales del gobierno. La centralidad sí la tiene el gobierno, pero no es una centralidad construida desde el avance de la gestión cotidiana. Es de temas, si se quiere, más finos, de proyectos que se vienen a presentar para reparar cuestiones. Siempre hay una cuestión que tiene que ver con la conculcación de derechos, siempre hay una cuestión que tiene que ver con el posicionamiento con Israel, con Estados Unidos, con lo que puede ser las alianzas hipotéticas a construir, por ejemplo ahora con Chile, la relación, los viajes del presidente y los papelones, o no, como puede haber sido el último viaje a Noruega, la relación del presidente con su hermana, las internas, pero bueno, es un funcionario que salga y diga, bueno, en el Ministerio de Salud estamos trabajando para solucionar este problema. Entonces, ahí tiene que ver, me parece, el ADN pasa bajo el radar y que los medios no le prestan mucha atención. Tiene que ver con una forma, una estructura, una manera de construcción política, de llevar adelante la gestión, y que indudablemente los funcionarios que son designados tienen enormes problemas en el día a día después para sobrellevarlos. Lo que le interesa sobrellevar como gestión, para eso son elegidos, y luego, evidentemente, hay algún freno, algún parate, hay algún cuestión que los hace ir por otro lado y en el mejor de los casos terminan en alguna otra reparto de poder, en alguna gestión en la gestión, o a su casa o se vuelven a la actividad privada porque efectivamente no hay, insisto, un desarrollo, porque vos no podés tener cerca de 180, 190 de funcionarios que en la mayoría de los casos han renunciado en 2 años de gestión. Bueno, esa tal vez
ya puede ser definido como una especie de característica del gobierno libertario estos 24 meses de que ha asumido, Julián. Muy bien, Miguel. Bueno, jornada intensa también la que se va a estar viviendo el día de hoy. Veremos las expresiones, ¿no? Ni bien se apruebe o se dé la media sanción del presupuesto 2026 de algunos sectores, ¿no? Lo que venimos hablando ya hace un par de jornadas, de los Galperín, de los Roca, bueno, del Fondo Monetario Internacional, cuando finalmente se tenga el primer presupuesto generado y aprobado por La Libertad Avanza. Con dos agravantes que me parece que marca también un tiempo, ¿no? O marca un signo de los tiempos, que es esta decisión que en el presupuesto se elimine el financiamiento educativo en el área universitaria y que se elimine, de hecho, de facto, los aportes para discapacidad. Dos proyectos que en la configuración anterior del Congreso de la Nación habían salido a favor efectivamente de los sectores perjudicados, y que el gobierno había tenido que aceptar porque se le había dado vuelta a los vetos, pero que lo puso en un stand-by con una serie de argumentaciones en los decretos que las promulgaban, que suspendía la aplicación. Un hecho inédito y que el presidente efectivamente viola la ley y que efectivamente hay un sistema judicial andando para otro lado. En todo el cuerpo judicial podría tener injerencia sobre la decisión del Poder Ejecutivo en cabeza del presidente. A nadie se le ha ocurrido aparentemente plantear que el presidente está violando la ley. Bueno, esos son los tiempos que vivimos, y eso parece ser un factor que para el 40% de la sociedad no ha sido un factor preponderante. Tal vez para el 60% que no votó el gobierno, efectivamente sí lo sea, pero el gobierno intenta construir una agenda de una potencia política que lo pone en un lugar de exclusividad, como si hubiera arrasado las elecciones, factor que no ha sido así, pero que indudablemente no hay que negar en ese sentido el triunfo político. El punto es que también, como venimos charlando desde hace algunos días, si bien algunos aliados, te diría circunstanciales, han sido beneficiados, y por estas horas se han conocido los datos de provincias que han sido más beneficiadas con la asignación de partidas de aporte nacional para provincias como Tucumán, Entre Ríos, Chaco, Misiones, que han sido aliados de gobierno nacional. En ese contexto empezamos a ver, dijimos el otro día, cuidado que empiezan a aparecer voces donde el gobierno no ha pagado en términos políticos a todo el mundo, ¿no? Y el ejemplo que poníamos nosotros de la provincia de Santa Fe, donde efectivamente al gobernador Puyaro, la tercer provincia del país, la cuarta si pones el esquema de Cava en el medio, en cuanto a Producto Bruto, en cuanto a cantidad de habitantes, en cuanto a potencia económica, una provincia tan definitoriamente importante como la provincia de Santa Fe. El ministro del Interior, un mes después de haber asumido, no lo ha convocado a reunirse, y eso despertó en el día de ayer, aparentemente mostró un gobernador que ha despertado ante una especie de enojo, porque lo que nosotros decíamos días atrás era, no se lo convocó porque efectivamente Puyaro tiene dos elementos que para los unitarios le juegan en contra. Uno, no tiene peso específico propio en legislativo, que es lo que le interesa al Poder Ejecutivo Nacional para sacar las leyes que son, para la redundancia, de su interés. Y el otro factor es porque el Estado de Santa Fe, sin esta creación del Estado, y el gobernador como representante legítimo de ese Estado, no tiene más que efectivamente seguir reclamando, como lo vienen haciendo ya varias administraciones de la provincia de Santa Fe. Bueno, ante eso, de parte del libertarismo,
silencio absoluto. Sale Puyaro ayer, por fin, y parece haber reaccionado que efectivamente no están teniendo en cuenta para nada y que nadie le dice cómo le van a pagar la deuda que tienen efectivamente con el Estado santafesino. Y de allí se enojó, y el hecho de decir que no va a ser funcional, ahora sí, a ciertas estrategias libertarias. El problema es que antes tampoco se lo habían dicho, que cómo le iban a pagar lo que se le dio, porque la deuda con el Estado santafesino viene desde el 2015 con la correspondiente sanción o con la correspondiente acordada de la Corte en favor del Estado santafesino, allá por finales del gobierno de Lipschitz, comienzo del gobierno de Perotti, y en ese reclamo ya histórico, Puyaro apareció estos 2 años o fingir demencia o dejar las cosas para otro momento. Bueno, llegamos a un punto donde efectivamente el gobernador firmó aquel famoso Pacto de Mayo en julio del 2024, Pacto de Mayo que contenía entre los acuerdos, valga otra vez la redundancia, de acuerdo a lo charlado por ese Consejo de Mayo que integra a la senadora santafesina ex periodista Carolina Lozada, que es la base de esta reforma laboral. Digo, en ese famoso acuerdo de mayo que firmó Puyaro y se establecía este lineamiento, también se supone que debía haber otra relación política. Bueno, ha sido defraudado en algún punto Puyaro. Ayer sale con declaraciones, podríamos decir, sube de tono para lo que ha sido la historia de este tiempo del gobernador santafesino, y a reclamar y a plantear que no le va a aprobar, no le va a votar desde el espacio de Provincias Unidas aquellas leyes que sean fundamentales para el gobierno. Bueno, allí habrá que ver también cómo queda ese bloque, si es tan lineal la definición de Puyaro, más allá de que la jefatura del bloque la tenga la ex vicegobernadora Gisela Scaglia, dirigente cercana efectivamente a Puyaro, si eso puede irradiar o no al conjunto, al bloque de Provincias Unidas. Así las cosas, me parece que te diría que esa puede ser la novedad más importante de las últimas horas. Tal vez no sea determinante para mucho, pero sí es un dato que no puede dejar de solazarse para nosotros los santafesinos. Miguel, por último, recuperar la Argentina federal e inclusiva es el título de un documento que emitieron gobernadores peronistas el día de ayer, y la gran pregunta acá es la cuestión Gerardo Zamora, que participó de esta reunión junto a Quintela, junto a Silioto, a Kicillof, a Melela, el Tierra del Fuego, y por ahí anduvo también el heredero, Elías Suárez, de Santiago del Estero, ¿no? ¿En qué anda Zamora? Va, viene, aporta los votos para unos, para otros. Bueno, el día de ayer también esta reunión de gobernadores peronistas. Me parece que Zamora expresa lo que nosotros hemos planteado luego de la configuración de los resultados del 26 de octubre y cómo quedó configurado el espacio legislativo, que no es una novedad en términos de lo que había sucedido en los primeros 2 años, en esto de que habrá muchos que apoyen de acuerdo a lo que vaya sucediendo ley por ley. Si bien hoy podemos tener la sensación de que efectivamente las fuerzas libertarias están con una potencia tal que puedan llevarse todo para adelante, mirado el fenómeno para lo que viene, mediano plazo, para un 2026 que se anuncia muy difícil para la economía real de los argentinos, en ese contexto a mí me parece que muchos van a jugar o que se va a potenciar esto de el individualismo, o esto de hago la mía de acuerdo a lo que me convenga y determinadas las circunstancias. El 2026 no va a ser un año electoral, por lo tanto las tensiones que se producen en los años impares en Argentina, producto de los años electorales, no van a darse. Sí creo que si el año efectivamente, lo que viene de cara al futuro es muy difícil en cuanto a la actividad económica, lo que está sucediendo con sectores como la industria y la construcción es un dato muy relevante a tener en cuenta. En ese contexto me parece que algunos van a ir tratando de navegar a 2 aguas. Me da la sensación que Zamora es uno de ellos y que
de acuerdo a lo que vaya sucediendo, de acuerdo a los reclamos que se puedan ir planteando, va a estar más o menos poniendo el cuerpo a determinadas circunstancias. Lo de ayer tiene que ver efectivamente con gobernadores que son ninguneados, que tienen una representación no menor, fundamentalmente lo que puede representar Buenos Aires. Las otras provincias tal vez no sean tan importantes en cuanto a términos institucionales, hablo, ¿no? En cuanto a lo que aportan respecto de cantidad de legisladores y demás cuestiones, y el gobierno ha preferido apoyarse sobre los sectores que le son funcionales y nada más. Ahí hay un problema, pero que, insisto, la potencia libertaria para los tiempos que corren, a muchos los hacen mirar para otro lado, negar que provincia de Buenos Aires es una provincia determinante para la calidad de la vida de los argentinos, y a Kicillof, que puede ser un potencial también adversario de cara a 2027, se lo vale en una instancia de ninguneo para que efectivamente no tenga ningún tipo de posibilidad ni de centralidad política. Me parece que lo que buscan los gobernadores, no me parece, lo que buscan los gobernadores efectivamente es mostrar una realidad que tiene que ver con esas circunstancias que un Estado nacional que indudablemente los deja de lado a la hora de no solamente de las preferencias, sino básicamente de cumplir con lo que efectivamente marca la ley, por ejemplo, en el tema de los aportes del Tesoro Nacional. Por ahora es una expresión, un planteo de queja, un planteo con cuestionamientos, que no tiene un efecto en el día a día, si se quiere, pero que puede ser indudablemente la llave para una construcción de un espacio distinto de cara efectivamente al 2027, porque las elecciones, como las brujas, no existen de cara al corto plazo, pero que las hay, y que hay efectivamente muchas personas del sistema político pensando y proyectando lo que pueda suceder de acá a 2 años en la Argentina. Miguel, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo, Julián, hasta mañana. Será hasta mañana, muy buenos días. Pasaba el análisis político de Fundamentar